Buenas tardes. Como ya se informó en los medios de comunicación, hace algunos días la calificadora financiera internacional Moody's pues calificó a México, ¿no? Actualizó la calificación que ya anteriormente había emitido esta calificadora, ¿no? Y pasó de considerar a México como un lugar para la inversión de alto riesgo a una calificación de carácter negativo, ¿sí? Esto de acuerdo a las condiciones actuales que guarda la economía mexicana, ¿verdad? Entonces le da la calificación ahora negativa, ¿no? Ya es decir, de acuerdo a Moody's, México pues se encuentra en una situación peor que en el sexenio pasado, en una mala situación ahora, ¿sí? Porque antes simplemente calificaba como de alto riesgo, pero no negativo. Podías correr los riesgos, se podrían correr riesgos para invertir en México, pero pues había posibilidades de tener éxito o de tener cierto nivel de ganancia, ¿verdad? Pero ahora la calificación es negativa. Es decir, que prácticamente la afirmación que se está enviando es de que pues no conviene, ¿verdad? Es un indicador que manifiesta la inconveniencia de las inversiones actuales en estos momentos en México. Porque lo más seguro es que arrojen pérdidas, haya problemas, por eso está en una situación negativa para la inversión del país. Pero el otro punto que suscitó este tema relevante, que quizás no deberíamos ni siquiera hablar de él, pero bueno, no que nos queda más remedio que reaccionar a eso, ¿verdad? Porque pues este problema aparte de la posición que manifiesta la persona que dirige este país, el presidente de México, ¿verdad? La actual presidenta de México. ¿Cómo reacciona la actual presidenta de México? Bueno, reacciona de la misma forma que era costumbre de López Obrador reaccionar ante cualquier crítica, ¿verdad? Ante cualquier, ya no digamos calificación de alguien, ¿verdad? Cualquier cuestionamiento, cualquier opinión que sintieran que de alguna manera los colocaba en una posición incómoda, pues lo que hacía López Obrador era negar en principio eso y afirmar cualquier otra cosa, pero jamás aceptar, aún hubiera las evidencias y las pruebas de que lo que se decía del punto era verdad, valga la redundancia, a pesar de que fuese verdadero lo que se le estuviese cuestionando, o la indicación, la observación que se le hiciera fuera correcta, ¿verdad? Y racional. Si lo ponía en situación incómoda por estar afectando algún interés, o estar afectando algo, o por quizás considerarse como un error aquel cuestionamiento, pues simplemente López Obrador negaba inmediatamente, aludiendo cualquier sarta de palabras, cualquier situación, cualquier frase, ¿no? Hasta llegar al ataque personal cuando ya no tenía más argumento, ¿no? De acusar a alguien de acusarlo, por ejemplo, que era de derecha, que conservador,
¿sí?, que estaba en contra de la patria, en contra del pueblo, es decir, cuando ya no le daban salida, recurría a esos términos ya muy cerrados y específicos, pues es que tú estás en contra, es que eres en contra del pueblo, eres fifí, digo, y ya de esa manera supuestamente pues, ya respondía y huía del asunto, ¿no? Rehuía al asunto, a la discusión. Bueno, pues la misma táctica, ¿no?, de Claudia Sheinbaum en este momento. Moody's lanza la información de que, pues, ¿cómo calificaría a México? Pues con una calificación de carácter negativo para la inversión. Es una calificadora, pues, a nivel mundial, que trabaja a nivel mundial, ¿no?, analizando las distintas economías de empresas internacionales y de países, ¿verdad? Y en base a la situación, a los análisis de cómo se encuentra la economía, ¿sí?, en base a los estados de resultados de las empresas, las compañías o del país, de un país, pues genera un tipo de calificación como indicador para orientar a empresarios, inversionistas de si conviene o no participar en alguna inversión o irse a algún país, ¿no?, a colocar alguna empresa o etcétera, ¿no?, a hacer negocios, pues. Y eso se pone alerta a cualquier inversionista para decir, bueno, conviene invertir en tal país porque tiene una alta calificación, ¿verdad?, positiva, o conviene no para nada invertir en tal país porque es riesgoso, o ya en el caso peor como México es negativo. Entonces, pues ¿a qué vamos, verdad? Hay que esperar a que la situación se componga, se estabilice. Entonces ese es un indicador que emite estas calificadoras, las distintas que hay, ¿no?, en este caso Moody's, pero hay otras, Standard & Poor's, hay otras, ¿no?, creo que son como 3 o 4 a nivel mundial, pero ya orientan qué hacer con los capitales, ¿verdad? Bueno, entonces esta calificación que da esta calificadora, pues no es conveniente, ¿no?, para el país, porque ahuyenta las inversiones, ¿no? Pero esa es la situación que analizó Moody's en base a cómo está la economía de México. Y ante esto, como ya decía yo, la reacción es la presidenta, ¿no?, de negar la situación y de decir que está en contra de la evaluación de Moody's, y el argumento es que porque México es diferente a los demás, ¿verdad?, y que no se le debe evaluar como se evalúa a cualquier otro país. Es una afirmación muy pretenciosa, pero es afirmación a fin de cuentas nada más de ella, y que pide pruebas, ¿no?, para que, según Moody's, diga por qué da la calificación negativa. ¿Sí? O sea, viene siendo como cuando un alumno a lo mejor lo reprueba al maestro, tacha la respuesta mala, pero luego el alumno va y le dice, me reprobaste, me pusiste un 5, un 6, pero ahora quiero las pruebas, ¿no? Y resulta que la prueba es el mismo examen, ¿no? Porque pues ahí está el examen, ¿no?, ahí están las preguntas, las que falló, pues estamos en el mismo caso, ¿no? Realmente para México, como ya lo habíamos visto, la situación está crítica, ¿no? Yo hace algunos meses ya había hecho el análisis de que estábamos en crisis, porque la situación la economía está en debacle, está saqueado el país por el sexenio pasado. Es más, ni siquiera necesitaba que una calificadora nos dijera que estamos mal, ya lo sabemos. Y los que tenemos acceso o los que conocen ciertos datos de cómo se mueve la economía, o simplemente saliendo a la calle, el trabajo, que el trabajador o el ama de casa, o quien cuando vas al mercado a comprar cosas para sobrevivir, te das cuenta que la situación de la economía está dada al traste, ¿verdad? Está en una situación crítica, en una situación negativa. Es decir, estamos en crisis, ni siquiera se necesita
que alguien viniera a decirnos, a calificar, ¿verdad? Para saber que México tiene problemas, está en crisis, y eso es lo que evalúa estas compañías, ¿no? Estas calificadoras se basan a la cuestión común a todo país, a toda nación, su cuestión de la economía. ¿Cómo va tu economía? ¿Cuál es tu estado de resultados? ¿Sí? ¿Cómo está la inversión, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el empleo, la seguridad social? Es decir, ahí no hay diferencia entre México con otros para evaluar a otros países, porque no está evaluando si que aquí se habla español o se tiene tal idea o si hay costumbre. Bueno, ahí sí somos diferentes a otros países, ¿verdad? Y que si esto y que si la comida, no se está evaluando eso, se está evaluando un indicador fundamental que es el desarrollo económico. Y el desarrollo económico se mide por la riqueza creada en un país, Producto Interno Bruto, cuánta riqueza es creada en el país, cómo se distribuye esa riqueza. Y los beneficios sociales que tienes con el manejo de los impuestos, ¿no?, que tiene el gobierno, hacia dónde van esos impuestos que el gobierno está manejando. Y cada año pues se evalúa cómo el país, hubo trabajo, hubo producción, en qué nivel está, cuánta riqueza se creó. Y es lo que analizaron de México, y en México, como vimos, estamos en crisis. Crecimiento raquítico de alrededor del 1% anual, ¿verdad? Desempleo creciente, inflación, nomás en octubre volvió a crecer la inflación. Después de haber bajado un poco, se acercó otra vez al 5, casi al 5%. ¿Sí? Bajo poder adquisitivo de la moneda, altas tasas de interés para los créditos. Instituciones destruidas como las de salud, lo seguimos repitiendo, pero es que la realidad, las instituciones de salud, ¿verdad?, en desastre, programas de sociales cancelados, recortes a la educación, desempleo, gasto público, deuda, tremenda deuda de casi del 60% del Producto Interno Bruto y un déficit también del 60% del gasto público. Todo lo que se está gastando se está financiando y por eso está la deuda tan creciente. Entonces, deuda, bajo crecimiento, desempleo, ¿sí? Y que se tiene que pedir más deuda para seguir pagando deuda. Entonces, el país es un fracaso, está en números rojos, está en crisis. Y además, con los fondos que contaba para poder estabilizarse financieramente, fueron derrochados por López Obrador en el sexenio pasado. Miles de millones de dólares, ahí están los datos que no se repusieron y se desaparecieron otros fondos, fideicomisos a la educación, Fonden para los desastres naturales, los fondos de estabilización financiera que había, ahorros que eran ahorros de los gobiernos, ¿verdad? Seguro Popular era otro fondo que había, fondos para la ciencia, la investigación, fideicomisos, que había dinero que no se debían tocar más que para la educación, para la investigación científica. Pues desapareció y se apropió de eso, desapareció la Policía Federal, que era recurso también. Sistema de salud desvió los recursos, aparte de, como ya dijimos, desapareció Seguro Popular, Financiera Rural, recursos también desaparecidos. Nada de eso se repuso. Entonces no se tienen ahorros, crecimiento raquítico, alta inflación, economía, poder adquisitivo, de la moneda muy bajo, muy raquítico, déficit público. Entonces, ¿qué quería que le calificaran? Y ella pide pruebas, la Sheinbaum, y la prueba más evidente es el paquete económico que están presentando en estos momentos. Ya lo acaban de presentar.
que es un paquete diseñado, según conocemos, bajo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional fue el que impuso ese paquete económico y cómo se va a conducir la economía de este país. Fueron las condiciones para renovarle una línea de crédito a México por 35,000 millones de dólares, ¿verdad? ¿Sí? O sea, línea de crédito que empezó con López Obrador. En el inicio con López eran 63,000 millones de dólares, luego bajó a 45 a mitad del sexenio, y ahorita para terminar solamente le autorizan 35,000 millones de dólares. Pero se había aprobado en 2023 esta línea de crédito y vence en 2025, pero se la vuelve a renovar ahora el Fondo Monetario Internacional, ahora en noviembre, que vino a revisar las cuentas, ¿no? Porque ellos sí llegan y le piden cuentas al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano le tuvo que dar todos los datos, toda la información de la economía. Toda esa información que no le da a un ciudadano mexicano se la dio al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque pues le va a prestar dinero, ¿no? Y solamente de esa manera el Fondo Monetario Internacional le autorizó, le renovó pues la línea de crédito, una nueva línea de crédito por los 35,000 millones. Es decir, que vencen en 2025, pero en 2025 iniciaría otra partida, ¿no? De 35,000 millones de dólares para que lo ocupe México en lo que quiera, pero bajo las condiciones de impulsar ese paquete de austero, ¿verdad?, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de que le baja la deuda pública, porque obviamente el Fondo Monetario Internacional quiere asegurar los pagos de los préstamos de ellos, ¿no? Y que México no se endeude con otros, nada más con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que baje la inflación, fue una condición para México, y sepa que otras cosas más que no se dicen, no los condicionaron, pero estuvieron aquí para condicionar la política económica de México. Y ese paquete lleva la influencia externa del Fondo Monetario Internacional. Es decir, es un paquete nada soberano en primer lugar. Y en ese paquete está reflejado todos los recortes, toda la austeridad que se maneja, porque no queda de otra, al no haber dinero, al haber saqueado el sexenio pasado López Obrador al país, deja sin recursos y se tiene que acudir a deuda. Por eso se somete aún más México al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Deuda y mucho gasto. Si tiene deuda, hay que pedir más deuda para pagar deuda, pero además se tiene que gastar, porque la base de este gobierno y de que lo sigan soportando los mexicanos es lo que queda de esos famosos disque programas sociales, donde se reparte algo a la gente para que pues van a mantener el voto, ¿verdad?, que le llaman programas sociales. Entonces, un gasto tremendo, y como no hay dinero, está saqueado el país y hay que endeudarse y pagar deuda. Bueno, están los recortes, lo que se le llama la austeridad. ¿Y en qué están recortando? Pues en beneficios sociales también, aunque no lo digan, en salud, en educación. Ahí están, la educación superior, hasta 14% de reducción. Pero lo que es salud, el sistema de salud va a seguir austero, ¿sí? La educación va a seguir austera. Los apoyos raquíticos a donde se tengan que dar de programas sociales van a seguir austeros, aunque están mandando becas y todo eso, pero va a ser para poquita gente, ¿verdad? Nada más para mantener el voto ahí y seguir gastando para pagar deuda, y seguir gastando para mantener al AIFA, y seguir gastando para mantener a Pemex, ¿verdad? ¿Sí? Aunque le van a invertir menos dinero que en el sexenio pasado, pero va a ser para mantener a Pemex, que ya está en quiebra total y lleno de deudas. Entonces, deudas de CFE, deudas de Pemex quebrado, porque Pemex no solamente es la deuda financiera de más de 100,000 millones de dólares, deuda a proveedores, a contratistas, ¿sí? Y las pérdidas que tuvo por más de 500,000 millones aparte. La comisión con sus pérdidas de más de 80,000 millones también.
Y luego hay que seguir manteniendo al Tren Maya, que no da para mantenerse, no es negocio, igual el AIFA, igual la refinería que no está refinando y se tiene que estar gastando, ¿verdad? Y sin dinero, entonces está en una situación crítica y sin crecimiento económico. El paquete económico está diciendo, es por eso la austeridad, lo que yo decía, por eso todo, el mismo rollo de López Obrador, aunque con López Obrador había dinero en los fondos, ¿no? Ahora está peor la cosa, obvio, está peor la cosa. Y todo el resultado de más austeridad y una austeridad supuestamente mayor que la con el sexenio pasado, pues es resultado de la administración pasada, ¿no? Así dejó López Obrador en crisis, en debacle, saqueado al país. No le alcanza el dinero y entonces eso se refleja en la presentación del programa del presupuesto de egreso 2025. Dice todos los recortes de austeridad, 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 porque ya no queda de otra. Entonces esa es la mejor prueba, ¿no? Está pidiendo pruebas Claudio Sheinbaum de por qué Moody's califica como negativa, le da una calificación negativa a México. Pues ahí están, ellos mismos están presentando las pruebas. Incluso si no se presentaran esas pruebas, pues lo estamos viviendo los mexicanos, ¿no? La situación del país. Que ni siquiera necesitaremos que vinieran alguien a decirnos están mal ustedes, están en negativo. Pues sí, ya lo sabemos. El resultado, el corte de caja de este sexenio al terminar es eso: alta inflación, déficit público 60%, deuda arriba casi del 60% del Producto Interno Bruto, alta deuda, ¿verdad? Bajo poder adquisitivo del dinero, de la moneda, la inflación, instituciones destruidas como el sector salud, seguro popular, apoyos al campo destruido, financiera rural, guarderías y otros programas más. Fondos saqueados, como ya decía, lo vuelvo a repetir, los fondos para la estabilidad financiera, ¿verdad? Entre otros fondos. Sin dinero. Entonces es ridículo que a pesar de eso, de saber eso, de entender eso, Claudia Sheinbaum así tranquilamente se sorprenda y niegue la situación en que se encuentra el país, ¿verdad? Es decir, lo mismo que hacía López Obrador, negar, negar, y negar con simples frases, ni se inmutan por eso, afirmar qué es lo que está haciendo, que ese es el fenómeno que debemos analizar. Digo, no tienen ningún empacho, ni ningún, ¿cómo se puede decir? Ningún cargo de conciencia cuando saben de que pues están mintiendo y que están nada más afirmando cosas que no tienen sentido, pero se afirman en eso, ¿verdad? No, es que nosotros no estamos mal, México no está mal, que no se le debe calificar así, pues nomás porque lo dice, que México es diferente. Así en general, pues sí, diferente en otras cosas, pero lo que está hablando es la situación económica en que se encuentra, ¿no? Que es común a muchos países, la economía, cómo está la economía, cómo crece, qué beneficios hay. Ahí se está calificando, eso es lo que va la calificadora. Y luego pide pruebas, la Sheinbaum, y la prueba es un mismo paquete económico con tanto recorte. ¿Por qué? Es que aquí pues no hay dinero, estamos en crisis. ¿Y por qué el crecimiento lo plantean máximo al 2, 3%, 2,5%, 3%? Porque no se ha podido crecer más del 1%, ¿verdad? Ese crecimiento raquítico. Sin embargo, tranquilamente niegan las cosas como lo hacía López Obrador, y como repiten la negación mucha gente que no tiene la información correcta ni acceso a los datos correctos y verdaderos, pues se cree esas afirmaciones, ¿verdad? Pero se cree esos embustes, ¿verdad? Pero pues es una irresponsabilidad total
hacer eso, ¿verdad? Y ahí queda otra vez claramente definido de que no son lo que dicen que son, que se autoproclaman con alta autoridad moral, honestos, que no mienten al pueblo. Igual palabras, afirmaciones, en los hechos lo que están haciendo es mentir, porque al negar eso, por ejemplo, miente, cuando es una realidad que nos está tocando a todos los mexicanos, ¿verdad? Y todo lo que siga haciendo y que sigue mintiendo con que va a dar programas y que de apoyo y que por acá y que a mucha gente, que tampoco es cierto. Y que la economía va a crecer a tanto, tampoco es cierto. Entonces esa es la manera, pues, de vivir de estos líderes. No está quedando claro, digo, está quedando claro por sus acciones. No es porque le queramos inventar. Sus acciones están diciendo que pues son hipócritas. Ni siquiera son capaces de asumir sus responsabilidades, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que su política la están llevando, que si los resultados son esos es porque así es donde les conviene esos resultados, llevarlo a cabo, de hacer esas acciones, no por error, como dicen algunos, ¿verdad? Que López Obrador sacó al país, lo dejan de debacle es porque ese era su interés. No era como en el discurso de sacar adelante, de ayudar a los pobres, como dijo, ¿verdad? Queda demostrado en los hechos que no era eso. Porque ahí están los resultados y las acciones que realizó fueron contrarias a ayudar a las clases más desprotegidas. Lo único que hizo, obviamente porque lo necesitaban, lanzar algunas migajas para seguir manteniendo el voto, para seguir teniendo la preferencia, es decir, manejo electoral, cuestión electoral, para continuar en el poder. Lo que les interesa es continuar en el poder y seguir disfrutando de los beneficios, ¿no? Defender intereses personales y de grupo para permanecer en el poder. No hay de otra, el actual así lo está diciendo. Podrán echarse los rollos que quieran, las afirmaciones que quieran, pero los resultados están diciendo que no era cierto que les interesaba tal o cual cuestión, porque no se obtiene el resultado que dijeron que les preocupaba. Están obteniendo resultados contrarios. Entonces, ¿qué es lo que querían? Pues lo contrario, porque ¿cómo vas a ir del lado contrario cuando quieres? O sea, si quieres ir a la izquierda, ¿por qué de repente te encuentras en la derecha, verdad? No, es que yo voy a la izquierda, pero cuando te veo te encuentro que estás por la derecha y vas por ahí. Oye, que no ibas por la izquierda. Y tú me dices, no, sí es la izquierda. Señor, es la derecha. No, no es la izquierda. Es decir, esas situaciones, no afirmando todavía lo que uno está viendo, lo que los hechos, la evidencia están diciendo que no es lo correcto, pero ellos afirmando o negando, como en este caso, están negando la situación económica de México y no quiere que le hayan puesto una calificación negativa. Pero pues querer, pues uno puede querer cualquier cosa, el problema es la realidad, cuál es tu realidad, y en base a eso se te está calificando, ¿verdad?